Muy buenas, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. Nuestro panel se titula Soluciones basadas en la naturaleza como catalizadores de la acción. El día de hoy vamos a tener a dos grandes especialistas en el tema a nivel mundial, por lo cual es un gran honor para nosotros darles una bienvenida. Hoy tenemos a la señora Michaela Iso y Teresa Tattersfield para darle una presentación breve, pero muy concisa, de lo que son realmente estas soluciones en el campo de catalizar la acción climática. Bien, tenemos, como ya le dije, a la señora Michaela Iso, docente de Climatología y Desarrollo Sostenible de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y a la señora Teresa Tattersfield, gerente de Carbono Forestal del World Resource Institute. Entonces, vamos a darle paso y contamos con 40 minutos para este panel, para lo cual cuentan con 20 minutos cada una de nuestras invitadas. Y comenzaremos con la señora Teresa. Por favor, señora Teresa, díganos, ¿cuál es la mejor aproximación para tener a qué referirnos con soluciones basadas en naturaleza? ¿Y cuál es su importancia para el logro de las metas de reducciones de emisiones y de la resiliencia? Por otro lado, ¿cuáles han sido algunas de las experiencias exitosas de estos proyectos y qué dimensiones, además de la reducción de emisiones, abordan? Y por último, ¿a qué nos referimos con salvaguardas sociales y ambientales? Y en proyectos de esta naturaleza, donde los beneficios son múltiples y evidentes, ¿por qué son necesarios? Hola Rosalía, ¿cómo estás? Quiero agradecerle a todo el mundo que está conectado hoy. Le quiero agradecer a los organizadores del foro. Es un placer para mí estar compartiendo el día de hoy. Desafortunadamente no pude estar el 7 con ustedes en vivo. Sin embargo, gracias a la tecnología puedo estar compartiendo con ustedes las ideas que nosotros pudiéramos en algún momento aportar a esta discusión en este panel. Gracias a esta tecnología y a esta grabación se me ocurrió que podríamos poner estas ideas en una presentación que les voy a poner a ustedes ahorita, porque siempre he tenido la firme idea que si la gente oye al mismo tiempo que lee, es muchísimo más fácil que las ideas puedan quedar más claras, que las preguntas puedan estar resueltas o que se pueda regresar en algún momento a alguna idea y a partir de ahí desarrollar. Muchas gracias, Rosalía, y a todos los panelistas aquí invitados. Y de acuerdo a la primera pregunta, me gustaría compartir con ustedes esta presentación que les estaba comentando. No sé si ya la puedan ver. Se ve perfecto. Bueno, me gustaría platicarles un poco sobre las soluciones basadas en la naturaleza y su importancia, tanto en las reducciones de emisiones como en la parte de resiliencia de los ecosistemas. El concepto de resiliencia, y me gustaría a partir de ahí, como ustedes saben, es la capacidad del ecosistema de recuperarse manteniéndose estable ante un evento catastrófico. ¿Cuál podría ser este evento catastrófico en algún momento? Bueno, como ustedes saben, el cambio climático nos está trayendo frecuentemente eventos catastróficos de distinta índole. Y a partir de ahí, pues hay afectaciones en menor o mayor grado a los diferentes ecosistemas terrestres o marinos en su momento, que estamos viendo y que estamos sufriendo las consecuencias constantemente. Entonces, ¿cómo llegas a esta resiliencia? Esta resiliencia no es de la noche a la mañana, sino lo que tienes que hacer es ir haciendo como un plan de recuperación y un plan de adaptación a esta nueva realidad, a esta nueva normalidad a partir del evento catastrófico, ¿no? Una de las herramientas que ahorita está muy en uso o muy en propuestas en cuestiones de política pública son las soluciones basadas en la naturaleza, para poder, por un lado, estar manteniendo el ecosistema fuerte, saludable, de manera que pueda resistir en algún momento algún evento catastrófico. Y si de plano no lo puede resistir, que cuente con las herramientas suficientes para poder lograr adaptarse a la nueva realidad y poder llegar a través del tiempo al lugar que tenía antes. Entonces, por ejemplo, un proyecto forestal, que es de lo que les vengo a platicar, de captura de carbono, pudiera ser
ejemplo de estas soluciones de recuperación, de adaptación, pero también de fortaleza, ¿no? O sea, podríamos usar la analogía de ponemos una vacuna, entonces podemos resistir, y cuando pasamos la enfermedad, de todas maneras, para poder recuperar y llegar al estado en el que estamos antes, tenemos que seguir una serie de indicaciones del médico. Bueno, aquí tendríamos que seguir un cierto camino de implementación para poder llegar a este estado, ¿no? Siguiendo con el ejemplo del proyecto de captura de carbono forestal, que es a lo que les vengo a platicar el día de hoy, lo que nos deja y el resultado de estos proyectos es que se conserva la biomasa forestal, se recupera en algún momento si es que se perdió e incluso se acrecenta, ¿no? Y lo interesante es que, por ejemplo, en los distintos, en las distintas actividades que se llevan a cabo en terrenos forestales, por ejemplo, restauración, por ejemplo, reforestación, o por ejemplo, un proyecto, un manejo sustentable, pueden llevarse a cabo e implementarse estos proyectos. Hoy me gustaría platicarles un poco de un ejemplo que está en nuestras manos ahorita en WRI México, en el equipo de bosques, en donde llevamos a cabo el proyecto más grande de captura de carbono forestal para mercado voluntario, que es hoy por hoy el mercado que existe en México, esperando a que se haga el mercado obligatorio o regulado el próximo año. Y este proyecto nosotros le llamamos comunitario, CO2 comunitario, como pueden ver en la presentación. ¿Por qué? Porque en México el 85% de los dueños forestales son comunidades rurales, son ejidos y son organizaciones en su momento que tienen esta, perdón, organizaciones muy bien definidas que muchas veces pueden responder a comunidades indígenas o simplemente a ¿cómo se llama? Dueños privados. Entonces, ¿cómo surge este proyecto? Bueno, responde a una necesidad específica, ¿no? El problema que nosotros estábamos viendo en México es que existía una desvinculación muy fuerte entre estos dueños forestales y déjenme esto lo hago chiquito para que lo puedan ver, dueños forestales y los recursos naturales en su momento. Está este ligue ancestral que existían entre las comunidades y sus bosques, se fue perdiendo a partir de que ya dejaba de haber incentivos económicos y una falta de valoración de estos recursos en su momento. Entonces la gente tenía que emigrar, la gente tenía que buscar trabajos alternativos, migrar a Estados Unidos o a las ciudades, etcétera, etcétera. Entonces decidimos hacer un proyecto de captura de carbono, creando las condiciones técnicas, institucionales y financieras y políticas necesarias para valorar estos bosques mexicanos. Además, este mecanismo se plantea como un mecanismo a largo plazo, entonces las comunidades y los dueños forestales podían planear y destinar recursos específicos en un terreno específico con dueños específicos para poder hacer actividades que contribuyan a la conservación y al poder acrecentar la biomasa forestal en su momento, siempre y cuando fueran proyectos ganar. Entonces, ¿qué son estos proyectos ganar-ganar en comunitario? Bueno, nada más un poco para dimensionar. Son proyectos que se establecen en 202,000 hectáreas. Ese fue el diseño primero que nosotros estuvimos planteando. Es un proyecto a 5 años, tiene 5 fases. Cada año se va incorporando nuevos territorios en diferentes estados del país. Y dividimos 2 componentes. El primer componente era el trabajo de campo específico con las comunidades, en donde se tenía que llevar a cabo toda la metodología para poder acreditar el carbono que estaba en ese acervo. Y por otro lado, diseñamos en su momento, y es lo que estamos haciendo, apoyando a los distintos actores que van a llevar a cabo el mercado regulado en su momento y que ahorita necesita reforzamiento en información sobre el mercado voluntario. También en cuestiones legislativas, en cuestiones operativas, etcétera, etcétera. Ahí también nosotros estamos tratando de ayudar y apoyar. ¿Cómo se plantea un proyecto ganar-ganar? Bueno, en primer lugar, vamos a involucrar a todos, vamos a mapear quiénes son los actores, los dueños, los posibles desarrolladores, los posibles verificadores,
en su momento los posibles compradores, etcétera, y vamos a tratar de involucrar a todos, sobre todo a los dueños forestales, en todos los procesos del proyecto, ¿no? ¿Por qué? Informándolos, capacitándolos, dándoles asistencia técnica, y no nada más técnica en el sentido de llevar a cabo la metodología, sino también de poderse organizar, porque finalmente esto va a ser un negocio. Y entonces un negocio necesita otras capacidades que no son específicas del bosque, que también tienen que tener las personas que lo vayan a llevar a cabo. Hay que escoger una metodología que te vaya a asegurar que a la hora que tú midas el carbono que está en tu bosque, realmente sea un carbono adicional, permanente, cuantificable y que tenga una validez legal nacional e internacional, para que tú eventualmente puedas acreditar esos créditos y tú eventualmente puedas obtener unas ganancias de esos créditos. Entonces, está muy bien que la universidad tal tenga un estudioso que sepa exactamente cuánto carbono, probablemente coincida, pero si tú no llevas a cabo ese proyecto con una metodología que sea aceptada internacionalmente, no te va a servir de nada y lo tienes que empezar desde el principio. Es muy importante también, perdón que haga tanto hincapié, porque en México tenemos muchos problemas de esos, revisar cuál es el estatus de la tenencia de la tierra, si existe un conflicto o no un conflicto en ese estatus y cómo tener muy clara la evidencia de que lo estás haciendo con un dueño forestal que es realmente un dueño forestal. Este es un mapa que les quería presentar de cómo estamos integrando estas fases y la cantidad de hectáreas y la cantidad de comunidades y ejidos en los que estamos trabajando ahorita. Y me voy a pasar rápidamente a la tercera pregunta, gracias Rosalía, sobre las salvaguardas y los cobeneficios ambientales y sociales. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de las salvaguardas ambientales. Hay muchos puntos que nosotros que tenemos que tener en cuenta. Es muy importante cuando la gente dice, es que, por ejemplo, piensan en un país como México y dicen, es que tenemos un país enorme, tenemos muchísimo territorio forestal, podríamos estar haciendo proyectos enormes por todos lados. No es tan fácil. Esta herramienta de solución basada en la naturaleza no aplica a todos ni a todo. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos cuando nosotros escogemos los territorios en los que los vamos a llevar a cabo estos proyectos. Tenemos que ser muy cuidadosos de observar cuáles van a ser estas salvaguardas ambientales y sociales que necesitamos incorporar en el diseño del proyecto desde el principio para de verdad lograr el resultado óptimo en la conservación, que finalmente, repito, ese es el resultado que nosotros queremos lograr con este herramienta. Entonces, por ejemplo, algunas salvaguardas ambientales que les tengo hoy, bueno, es mantener los acervos de carbono y no bajar la línea base. Sí, como les dije anteriormente, se puede trabajar en un proyecto en donde se esté llevando a cabo un manejo sustentable de la madera, siempre y cuando tú hagas una línea base de cuánto acervo de carbono existe y no la bajes de ahí. Entonces, la corta sea realmente la corta sustentable y sostenible de ese bosque para poder ir acrecentando y no bajar ni la biomasa forestal, ni por tanto los acervos de carbono que existen en ese momento. Sí existen cortas totales, pero tienen que estar limitadas. Por eso, por ejemplo, en plantaciones forestales es muy difícil que se lleve a cabo estos proyectos, sin embargo, sí se puede hacer siempre y cuando tú no devastes tu plantación, sino hagas cortas de máximo 5 hectáreas de una manera regulada para que le des chance a los siguientes árboles sembrados en crecer lo suficiente para, insisto, poder mantener esta línea base de carbono en todo el territorio. La parte de especies nativas es importantísima. O sea, si nosotros estamos hablando de resiliencia, estamos hablando de que queremos adaptar y queremos volver a llegar a ese punto en donde estaba ese bosque, tenemos que trabajar con las especies nativas que se encontraban en ese bosque en esa latitud, hasta poder lograr en ese camino de resiliencia el punto óptimo de por lo menos un 95% de entorno igual a como estaba antes el evento catastrófico. Por otro lado, bueno, existen también las salvaguardas sociales. Unas ya se las dije en la lámina anterior, en donde tenemos que incluir a la gente, tenemos que revisar que existe evidencia de que son los dueños forestales, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que dar un precio justo, tenemos que buscar un precio justo y tenemos que trabajar en un mercado íntegro. ¿Y a qué me refiero con esto? Ahorita, desgraciadamente, tenemos en México
una especie como de mercado caos, ¿no? Antes de que haya abierto este mercado regulado el próximo año, en donde están surgiendo muchas personas que tienen muchas ganas de desarrollar proyectos y que están llegando con los dueños forestales a plantearles unos contratos a nuestra forma de ser un poco leoninos en cuanto a precio, porque ya es un negocio desde ese punto de vista, es un ganar-ganar, en donde las comunidades están teniendo a lo mejor un 20 o un 30% de la participación de esa recuperación de recursos, y son los intermediarios, los desarrolladores y los compradores que tienen más beneficios. Entonces, desde el principio del proyecto se tiene que establecer muy bien las bases, en donde se tiene que plantear con el dueño del acervo que el precio sea un precio de mercado, un precio justo, que no se pueden hacer contratos a 30 años de compraventa, ojo, no de permanencia, de compraventa, porque el mercado está cambiando y no sería justo para el dueño forestal tener un precio fijo, ¿no? Y que puedan ellos mismos poder estar metidos en este proceso que no nada más es nacional, sino también global. Por último, lo que me preguntaba Rosalía sobre los cobeneficios ambientales y sociales, bueno, yo solo les quiero decir que en este tipo de proyectos basados de soluciones basadas en la naturaleza se cuentan diferente, tienen una historia diferente. El mismo proyecto de captura de carbono, la tonelada de carbono de una hélice de energía eólica, no es lo mismo que un proyecto, una tonelada de un proyecto forestal. ¿Por qué? Porque aquí yo cuento a los dueños, a las comunidades indígenas que van a incrementar su nivel de vida, pero también a la recuperación de especies en peligro de extinción, también en esta conservación de cuenca hídrica, también esta conservación de suelo en su momento. O sea, son estos cobeneficios ambientales y sociales que nutren y enriquecen esta tonelada de carbono, contando esta historia, poniéndole el precio justo a esto, porque no es lo mismo una tonelada que protege el jaguar a una tonelada que... Entonces, poniendo este precio justo y, por tanto, siendo una alternativa que va a poder transformar el sistema y que va a poder ir más allá del carbono en su momento, sí, basándose en este mercado, en esta compraventa, pero yendo mucho más allá en esta riqueza, insisto, en este objetivo de estas soluciones que es la conservación del ecosistema y el combate al cambio. Muchísimas gracias por invitarme y estoy abierta a preguntas vía correo electrónico. Bueno, pues muchísimas gracias, Teresa, por estos grandes aportes sobre el tema. Muy interesante cada momento de tu intervención. Y entonces ahora vamos a pasar con la señora Miquela y vamos a empezar con algunas preguntas como cuáles son las herramientas, mecanismos e instrumentos que están habilitando para el entendimiento y uso de las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Y cuáles son los sectores que parecen tener mejor potencial? Y no solamente eso, Miquela, tengo entendido que para esta intervención también nos ha preparado una presentación, igual que Teresa, que nos va a aterrizar un poco más a la situación y a la experiencia desde República Dominicana. Y bueno, encantadísimos de escuchar todo lo que tienen por contarnos. Sí, muchísimas gracias, Rosalía. Muchas gracias al Foro Dominicano por la oportunidad de participar sobre una temática tan relevante y tan desafiante, sobre todo porque, digamos, es una herramienta que de alguna manera está a nuestra disposición para tratar de orientarnos hacia modelos más sostenibles. Las preguntas también muy desafiantes, espero poder contestarlas, por lo menos en parte, a través de lo que se está haciendo en el territorio dominicano en términos de soluciones basadas en la naturaleza, aplicada a contexto específico, o sea, partiendo de las necesidades del territorio y específicamente vamos a presentar dos ejemplos en los cuales hay un elemento interesante
de alcanzada sinergia entre diferentes sectores de la sociedad y que demuestran que efectivamente la herramienta no es solo teórica, sino que representa, digamos, un instrumento válido para poder mejorar las cosas. Entonces, si me permiten, les comparto pantalla para la presentación. Me avisan si pueden visualizarla. Se ve correcto. Ok, se ve bien. Se ve proyectada, ¿verdad? Excelente. Pues me gustaría partir del tema, digamos, del cambio climático. ¿Por qué? Porque actualmente es uno de los... ¿Sí? Perdón, doctora Miquela, falta que la proyectemos en modo completo, por favor. Ah, perdón, eso estaba preguntando porque no me permitía. Deme un segundo entonces para asegurarme de que sea. Déjenme volver a compartir. Ok, ahora sí, ¿verdad? Correcto, ahora sí. Perfecto, pues muchísimas gracias por avisar. Pues le decía, ¿por qué partir del cambio climático? Porque lo escuchamos mencionar cada vez más frecuentemente y probablemente la frecuencia con la cual lo escuchamos está directamente vinculada a las evidencias que a nivel científico se han venido recolectando sobre la realidad del fenómeno. Sabemos que científicamente nunca se puede hablar de certidumbre, sin embargo, sí de probabilidad de que las evidencias recolectadas permitan respaldar o rechazar una determinada hipótesis. Y actualmente, en base al último informe IPCC, la comunidad científica ha venido, digamos, concluyendo de que hay un nivel de probabilidad altísimo de que la influencia humana ha determinado el calentamiento del clima global a un ritmo sin precedente en los últimos 2000 años. Y cuando nos referimos al cambio climático, nos referimos al fenómeno de modificación climática asociada al incremento de la temperatura global que ha venido observándose sobre todo a partir del mediado del siglo XIX y se ha acentuado de una manera exponencial a partir de los años 50 del siglo pasado. ¿Por qué es interesante e importante hablar de eso? Porque el cambio climático es una directa manifestación de la no linearidad de los sistemas naturales, para los cuales, después de una respuesta pseudolinear a ciertas presiones, llega un punto que es un punto de rotura, donde el sistema pierde las características que normalmente conocemos de él y evoluciona hacia otros estados de equilibrio con características que podrían ser muy distintas de las iniciales. Y eso es exactamente la situación en la cual nos encontramos hoy en día respecto al cambio climático, cuando hablamos prácticamente del umbral de los 1.5 grados de calentamiento que son mencionados en el Acuerdo de París como el umbral que no debería superarse y respecto al cual estamos muy cerca porque en base a las últimas actualizaciones ya a partir del 2030 deberíamos alcanzar esa temperatura, ese crecimiento de la temperatura y por lo tanto aproximarnos a ese punto de ruptura y de desestabilización del sistema climático. Esa es, digamos, una de las amenazas a la cual nuestro sistema tienen que enfrentarse o se están actualmente enfrentando y para las cuales las soluciones basadas en la naturaleza constituyen de alguna manera una alternativa que puede marcar la diferencia. De la misma manera, aparte, digamos, de las dinámicas asociadas al cambio climático, hay una realidad territorial que está asociada a la degradación de los recursos ecosistémicos, los recursos hidrológicos, que es bien visible de una manera que frecuentemente genera lástima en nuestras cuencas hidrográficas. Esos son solamente algunos ejemplos visuales de las principales cuencas del país, desde el Artibonito hasta la cuenca de Río Almedio, que es uno de los afluentes principales de Sabanayegua, pasando por la cuenca de Río Nizao, etcétera, etcétera. Cómo esos eventos, esos aspectos de degradación del territorio se traducen también en detrimento de muchos servicios
ecosistémico, de muchos servicios de base para las comunidades. Por ejemplo, eso es un caso observado en la cuenca del río Inaje, en el noroeste del país, donde por efecto de un uso inapropiado del territorio se generó un fenómeno de deslizamiento que terminó creando problemas significativos a la provisión de agua y electricidad de varias comunidades ubicadas río abajo. Y repito, los ejemplos de degradación ambiental que se refleja en las formas y en los colores del paisaje, para citar un famoso citólogo, la forma es la imagen plástica de la función. Entonces, de alguna manera, los aspectos y las formas y colores que observamos en el paisaje nos dan una idea cualitativa, pero una idea de cuáles son los mecanismos o dinámicas que funcionan o dejan de funcionar en las cuencas hidrográficas. Entonces, en todo eso, ¿dónde se ubican las soluciones basadas en la naturaleza? Haciendo referencia a la definición que de ella da el IUCN, son acciones surgidas para proteger, gestionar de forma sostenible y restaurar los ecosistemas naturales o modificados que abordan los desafíos sociales de manera efectiva y adaptativa, proporcionando simultáneamente beneficios para el bienestar humano y la biodiversidad. Sencillamente, lo que queremos decir es que con la solución, el concepto de soluciones basadas en la naturaleza, queremos reestablecer ese enfoque en la calidad de los ecosistemas naturales, de manejar o de realizar de manera apropiada su función y de esa manera poder sustentar también procesos sociales, humanos, que se basan en ellos. Y por lo tanto, digamos, las soluciones basadas en la naturaleza suponen una intervención integral que parte de la realidad territorial, parte de un análisis efectivo del contexto territorial y crea un conjunto de acciones sinérgicas entre todos los actores que operan en el territorio para responder de manera apropiada a necesidades locales, repito, a partir de características que son propias de los mismos ecosistemas que existen en el territorio. Por lo tanto, digamos, las soluciones basadas en la naturaleza tienen que ir de la mano con un modelo de alianzas multiactores para que se puedan fortalecer los diferentes componentes y puntos de fuerza, valga la redundancia, de cada uno de ellos y de los mismos ecosistemas, generando al final la sostenibilidad, que es el objetivo último. En ese sentido, anclándolo, digamos, al territorio de República Dominicana, vale la pena identificar algunos de los aspectos clave relativos a ese tipo de soluciones, haciendo referencia a dos intervenciones, una de las cuales es bastante sistémica porque se lleva a cabo desde hace más de 25 años, entonces cuenta con una larga experiencia y también documentación que han permitido identificar los elementos de éxito y que ha permitido también destacar el rol de las soluciones basadas en la naturaleza para la sostenibilidad, no solamente de la iniciativa específica, sino del proceso mismo de desarrollo que se sustenta en ella. Y me refiero específicamente a los sistemas microhidroeléctricos comunitarios que de por sí surgen como una intervención integral. ¿Por qué? Porque responden a una necesidad específicamente detectada en el territorio y expresada por los grupos humanos que viven en el territorio, que es prácticamente la carencia de acceso a un servicio de base como es la electricidad, y a partir de esa necesidad catalizan un proceso que al final se convierte en un motor para el desarrollo de la comunidad, que va más allá del servicio eléctrico como tal, y se enfoca directamente en el empoderamiento y en el cuidado del territorio. Y ahí que entran en juego justamente las soluciones basadas en la naturaleza. Obviamente, las microhidroeléctricas, digamos, cómo se relacionan directamente a las SBN. A través fundamentalmente de cuatro elementos que se reducen, podemos decir, en dos, si hacemos referencia a que la implementación de un proyecto de esa naturaleza implica que
el grupo comunitario y los demás actores que lo apoyan tienen que tener un enfoque de protección ambiental y de restauración que sea activa o pasiva de la cuenca hidrográfica. ¿Por qué eso? Porque esa es la premisa para que la comunidad pueda seguir aprovechando de la fuente de agua y entonces de la generación microhidroeléctrica asociada a ella. Y por lo tanto, a esos dos primeros puntos se agregan también modelos alternativos de aprovechamiento de los recursos del territorio de una manera más sostenible respecto a la que es, por ejemplo, la agricultura nómada o a la agricultura basada en el conuquismo, si queremos usar un término local, y entonces sustituirla a través de sistemas mucho más conservadores de las funciones de los ecosistemas y de los sistemas hidrológicos, como es, por ejemplo, la agroforestería o los sistemas silvopastoriles. Ese tipo de soluciones, este tipo de soluciones basadas en la naturaleza determina toda una serie de beneficios ambientales y socioeconómicos que dependen directamente de la regulación hídrica y de la calidad del agua, que está asociada a una mejora, por ejemplo, de la cobertura forestal, sobre todo en cuenca alta, el control de sedimentos que inevitablemente se genera por el mayor poder de filtración por incremento, digamos, de la capacidad de filtración de las aguas de lluvia, y que indudablemente, digamos, se traducen en beneficios socioambientales y económicos. ¿Por qué? Porque se preserva la generación eléctrica y por lo tanto hay también una salvaguarda de todas las actividades económicas que están asociadas al uso de la electricidad, como es la empresarialidad, la misma mejora de productividad de los suelos y el desarrollo en general de medios de vida sostenible. Y luego, como se hablaba, digamos, de la vinculación a los desafíos a los cuales prácticamente tenemos que enfrentarnos o nos estamos enfrentando, obviamente esas soluciones basadas en la naturaleza se traducen también en una acción importante de mitigación y adaptación al cambio climático por el tema de la absorción del dióxido de carbono asociado a esas acciones de mejora de la cobertura forestal y de conservación o restauración de los ecosistemas, de la capacidad ecológica de las cuencas hidrográficas, las emisiones evitadas ligadas a la misma generación limpia y la protección contra eventos extremos, porque indudablemente hay una capacidad de amortiguar los impacto de eventos extremos que son, digamos, particularmente relevantes en un país tropical como es la República Dominicana. Y obviamente son soluciones adaptada a las características peculiares e intrínsecas del territorio dominicano, que se caracteriza por elevaciones significativas y por condiciones climáticas que en algunas áreas del país son muy húmedas y por lo tanto producen reserva hidrológica muy abundante que pueden ser aprovechadas de manera sostenible. Por lo tanto, digamos, las microhidroeléctricas comunitarias, tal como le comentaba al principio, tienen en sí este enfoque de integralidad que es común a las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, ambos instrumentos, para así llamarlo, se conjugan de una manera muy apropiada. Y entonces, digamos, a su vez, aparte del tema, digamos, de la conservación forestal, hay también otros aspectos propiamente de la integralidad de la intervención que están asociados a una generación descentralizada de electricidad a partir de una fuente de energía renovable, el tema de la eficiencia energética, el fortalecimiento de capacidades, o sea, todos elementos que contribuyen al final a la sostenibilidad. Y obviamente el tema de las alianzas, que es clave, y como ha demostrado el éxito de esas iniciativas, repito, en más de 25 años de implementación, se ha generado realmente una plataforma de actores procedentes de todos los sectores, desde las comunidades de base hasta llegar a las instituciones públicas a diferentes escalas, el sector privado, que sobre todo en los últimos años se ha venido involucrando de una manera muy interesante en dar soporte a ese tipo de iniciativa.
y llegando obviamente a la cooperación internacional a través de la canalización de fondos específicos. Digamos, los resultados y los impactos también son importantes porque actualmente están funcionando 60 sistemas microhidroeléctricos por una capacidad instalada de 1.5 megavatios de electricidad y más de 20.000 personas se están beneficiando directamente de ese sistema integral, ese proceso integral donde, repito, las soluciones basadas en la naturaleza son parte integrante del proceso. Y, por ejemplo, para quedar en el tema de las SBN, más de 70 kilómetros cuadrados de tierra están siendo restauradas o se han restaurado y conservado, entonces están siendo, se han recuperado en términos de funcionalidad para la provisión de agua y la funcionalidad ecosistémica de las cuencas. Y obviamente los impactos ambientales van más allá de todo eso porque, por ejemplo, hay más de 25.000 toneladas de dióxido de carbono que son evitadas y absorbidas anualmente por ese tipo de sistema y obviamente hay toda una serie de beneficios sociales y económicos que están asociados a esa intervención integral que se lleva a cabo. Y eso es un primer ejemplo de donde las soluciones basadas en la naturaleza constituyen la parte integrante de un proceso de desarrollo territorial y se convierten en una herramienta importante que fortalece el proceso en ejecución. El segundo ejemplo que quiero presentarle es un proyecto que acaba de lanzarse a nivel nacional, el desarrollo integral inclusivo en blanco, donde, digamos, proyecto que surge de una alianza muy interesante que se ha establecido justamente entre una entidad del sector privado, que es la Fundación Popular, con dos entidades de la sociedad civil, Guaquia Ambiente, que es una organización sin fines de lucro de segundo nivel, y la Federación de Campesinos hacia el Progreso, que aglutina más de 19 organizaciones comunitarias de base de la cuenca alta del río Yuna. Y obviamente el proyecto, vamos a ver algunas características muy brevemente, se inserta en un proceso de desarrollo integral del territorio y sus acciones se conjugan y se armonizan con las que están ya en curso en el territorio y que conllevan, digamos, la acción de numerosos otros actores, incluyendo, repito, actores de las instituciones públicas y de la cooperación internacional. El proyecto parte de necesidades del territorio, obviamente, entonces es una respuesta a desafíos existentes en el territorio a partir de capitales y recursos que también existen en el territorio y que necesitan una inversión adicional para poder ser catalizado y contribuir al fortalecimiento del desarrollo local. Por lo tanto, digamos, tiene diferentes ejes de intervención que se fundamentan en actividades productivas que ya existen en el territorio, como la caficultura, el ecoturismo, la producción de abono orgánico y la artesanía basada en el bambú, y a esa suman una serie de otras actividades innovadoras como, digamos, espacio piloto para poder verificar la efectividad o la factibilidad de escalarla como motor de desarrollo económico y social. Y obviamente, digamos, la base de todo eso es la acción sinérgica con todas las iniciativas que ya están en ejecución y con los actores que puedan ir prácticamente involucrándose o que ya estén operando en cada uno de esas esferas. Por lo tanto, digamos, la metodología se fundamenta en la centralidad de la comunidad como, digamos, actor fundamental porque vive en el territorio y puede garantizar la veeduría de los recursos existentes en el territorio y de manera sinérgica coordina las acciones de todos los demás actores a partir obviamente de un aspecto clave que aquí entra el tema de las soluciones basadas en la naturaleza, la preservación de los ecosistemas que existen especialmente en la cuenca alta, como, digamos, elemento clave para poder salvaguardar los servicios y los recursos que la comunidad misma necesita aprovechar para poder catalizar su desarrollo socioeconómico.
Entonces, a partir de esos dos ejemplos y para entrar un poco también en abordar la segunda pregunta, que se refería propiamente a al incentivo económico, o sea, a la rentabilidad económica de soluciones basadas en la naturaleza. En primer lugar, digamos, para que las soluciones basadas en la naturaleza puedan convertirse en algo que se implemente de manera cotidiana en la planificación y en la toma de decisiones en el territorio nacional, es necesario que esa visión de desarrollo integral se apodere de todas las intervenciones y que las intervenciones a todos los niveles sean promovidas por el sector público, el sector privado o la sociedad civil, no se consideren como acciones individuales y puntuales, sino que se inserten en un proceso de desarrollo y por lo tanto creen las conexiones con lo que había, con lo que hay y con lo que vendrá. Y eso es un desafío grande actualmente porque todavía estamos acostumbrados a pensar de una forma muy centralizada, egocéntrica, que reduce, digamos, esas posibilidades de ver las acciones de una manera integral en el territorio. Después, el tema de las alianzas público-privada-comunidad. A partir del marco legal que ha sido recientemente fortalecido con la nueva ley de alianza público-privada que se acaba de aprobarse, pero que sí necesita ser, digamos, pensada con o implementada, mejor dicho, con una visión de desarrollo, siempre partiendo de la consideración que todos los instrumentos, por lo general, sin entrar, digamos, en una discusión filosófica al respecto, pero, digamos, todos los instrumentos pueden ser usados para un propósito positivo o para un propósito constructivo, para un propósito destructivo. Por lo tanto, digamos, las alianzas público-privadas en sí no son ni buenas ni malas. Yo prefiero considerarla como una oportunidad, pero sí necesitan un enfoque en la integralidad del desarrollo y que involucren sobre todo una participación a la par de los grupos locales como entidades clave que viven en el territorio. Respecto a las energías renovables, hay todavía un tema abierto con relación a la aplicación del famoso 5% de los impuestos sobre los combustibles fósiles que pueda ser destinado para incentivo a esas energías. El tema del acceso al mercado de carbono para la reducción de la CO2, que todavía se convierte en una meta inalcanzable, especialmente para esos proyectos comunitarios, y la promoción de una gestión de los fondos a nivel comunitario, o sea, que verdaderamente pueda haber un empoderamiento de los grupos y que de parte de las entidades de segundo nivel se pueda trabajar en ese sentido. Y finalmente el tema de las soluciones de adaptación al cambio climático, con especial enfoque en la sequía extrema, que especialmente para los proyectos, algunos de los proyectos microhidroeléctricos constituye un desafío más. ¿Dónde está el tema de la rentabilidad económica? El tema de la rentabilidad económica está en dos factores. En primer lugar, salirse de los esquemas tradicionales exclusivamente financieros en los cuales no se están integrando los costos de las externalidades ambientales asociadas al modelo actual de aprovechamiento de los recursos naturales. Cuando se integren los costos de esas externalidades ambientales, probablemente en el modelo actual ya no sería rentable. Y el segundo punto está en que también el modelo de evaluación económico-financiero adquiera esa integralidad y logre entrar en el mecanismo de evaluación todos los aspectos a corto, mediano y largo plazo que, digamos, se producen a través de la catalización, digamos, de iniciativas empresariales locales y que van a contribuir al crecimiento del modelo económico general. Cuando eso ocurra, definitivamente las soluciones basadas en la naturaleza sí van a mostrar toda su rentabilidad y, digamos, se convertirán en una herramienta muy importante también desde el punto de vista financiero, no solamente por los aspectos sociales y ambientales, porque tenemos que tomar en cuenta, repito, que hoy en día todavía razonamos de una manera esquizofrénica, separando la ecología de la economía y no hemos logrado integrar el modelo ecológico dentro de las evaluaciones económicas.
Y entonces, digamos, concluyendo, las soluciones basadas en la naturaleza son una estrategia efectiva que estimula a las personas a mejorar sus condiciones de vida, impulsándoles a pensar en su futuro con optimismo hacia una gestión sostenible de la tierra y los recursos naturales. Y se demuestra una vez más que la sostenibilidad no es solamente un tema técnico, sino es más bien un tema social y político, y por lo tanto la justa implementación de soluciones basadas en la naturaleza sí va a ser una posibilidad concreta de que la sostenibilidad no sea solamente una palabra, sino que se convierta en un modelo de gestión del territorio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, querida Miquela. Pues excelente, muy buenos aportes, excelente presentación. Y ya por último, quisiéramos consultar con usted. Además de los beneficios sociales de este tipo de iniciativas, ¿se puede hablar de rentabilidad económica de estas opciones? Bueno, fue justamente el último punto que toqué en mi presentación. Decía que la rentabilidad económico-financiera necesariamente se demuestra o se alcanza en el momento en que en el esquema de evaluación vamos a insertar la parte del costo de las externalidades ambientales y logramos hacer una evaluación más integral donde en la ecuación de rentabilidad no tomamos en cuenta solamente la inversión inicial y de un solo actor o de los actores que hayan involucrado sus capitales en impulsar las acciones, sino también todas las acciones de fomento de la empresarialidad, por ejemplo, local, que sí van a contribuir, sobre todo en el mediano y largo plazo, a la economía general del territorio. Muchas gracias de nuevo y pues muchas gracias también a la señora Teresa por tan importantes aportaciones. Sabemos del increíble potencial que tiene la República Dominicana en términos de soluciones basadas en la naturaleza y pues recordarle a los participantes que todas sus preguntas serán resueltas a través de la página web finanzas y adaptación rd.org. Se pueden dirigir a esta y ahí van a tener todas las respuestas a sus inquietudes. Y pues finalmente, para ya cerrar este panel, pues vamos a compartir con ustedes un poco de nuestros puntos de vista con relación a la participación de estas magistrales panelistas que hemos tenido en el día de hoy. Pues con relación a la presentación de Teresa, pues vimos que nos comentó que las soluciones basadas en la naturaleza son una herramienta que definitivamente fomenta la resiliencia de las comunidades a fin de reducir riesgos derivados del cambio climático. Las lecciones aprendidas que se muestran en los proyectos que se desarrollan en México, como fue el caso de Comunitario, el cual se estableció como un proyecto ganar-ganar en términos de reducción de emisiones a través de la generación de créditos de compensación y del fortalecimiento de políticas públicas y mercados. Definitivamente, el involucrar no solo a los dueños del bosque, sino a la comunidad en general, el desarrollador del proyecto, el comprador de los créditos y los técnicos que verifican la metodología fue imprescindible. Otro de los puntos más importantes y que se vio en su momento en México y que se recomiendan también para la República Dominicana son las salvaguardas y co-beneficios ambientales y sociales. El pensar que toda área forestal tiene potencial de reducir emisiones es erróneo y uno de los puntos más importantes es la elegibilidad de los proyectos. No todo puede entrar en una metodología y no todo reducir emisiones a largo plazo. Ahora bien, también es importante definir un precio justo por crédito de compensación, ya que bajo este esquema de ganar-ganar fomenta el cuidado y conservación y representa un ingreso para la comunidad. Y en conclusión, este tipo de proyectos, como soluciones basadas en la naturaleza, definitivamente aportan una historia diferente a algún otro de reducción de emisiones, ya que los beneficios ambientales y sociales que aportan no solo reducen una tonelada de dióxido de carbono,
sino que también brindan altas ventajas derivadas de la conservación de los ecosistemas. Y pues por otro lado, Miquela Iso nos mencionó que es muy importante hablar inicialmente del cambio climático como una respuesta pseudolineal que genera una ruptura del equilibrio natural ecosistémico y que constituye otro estado del mismo. Las dinámicas asociadas al cambio climático hay una degradación de los recursos ecológicos e hidrológicos, y Miquela nos mostró adicionalmente que las soluciones basadas en la naturaleza deben estar enfocadas en las necesidades de cada tipo de territorio y en particular buscan restablecer el enfoque del estado natural del territorio. Entonces, en este sentido, permite destacar elementos innovadores que justo catalizan un proceso de desarrollo que permiten empoderar a las comunidades que participan en este tipo de proyectos. Las soluciones basadas en naturaleza, en el caso de las microhidroeléctricas comunitarias, permiten agregar modelos más sostenibles del territorio que se traducen en beneficios sociales y económicos, como también mencionó Teresa. Definitivamente, se logran reducir emisiones y logran amortiguar también protección contra eventos extremos, lo cual es de suma importancia para los países con alta vulnerabilidad, como es nuestro país, mi país en este caso, República Dominicana. Aparte del tema de la conservación forestal, la integralidad de las soluciones basadas en la naturaleza fomentan estos co-beneficios ambientales y sociales que a su vez también ha permitido generar el fortalecimiento del capital social. Es decir, esas alianzas, y en los últimos años se ha visto un involucramiento con mucho más soporte de diferentes sectores. Miquela nos mostró dos ejemplos muy claros de cómo se integran las soluciones basadas en la naturaleza en países como el nuestro, y siempre construidos bajo estas necesidades exclusivas para cada tipo de territorio. De eso se trata un poco también la adaptación, mostrándonos las sinergias con los actores que puedan ser involucrados o que ya están involucrados. Entonces, por último, los impactos también son importantes derivados de los sistemas integrales del proceso de reducción de emisiones y da un impulso de la resiliencia a las comunidades. Pues eso fue todo de nuestra parte y esperamos que hayan quedado satisfechos con toda la información que hoy hemos podido brindarles.